Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿sí? En esta oportunidad, como deben haber visto en el título del video, vamos a cambiar de unidad temática, nos vamos a enfocar en lo que es las etapas de la auditoría, ¿sí? O las etapas o proceso de auditoría, ¿bien? Es muy importante que hayan visto o le vengan haciendo un seguimiento a los videos anteriores o al menos vean las diapositivas que les arme, ¿está? Bueno, vamos a comenzar ya con esta unidad y me dice lo siguiente. Bueno, el proceso de auditoría y las etapas del proceso de auditoría. Bien, en la primera presentación es algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Que lo vienen manejando desde que ingresaron a la facultad, que la empresa o una organización es un fenómeno complejo. Bien, complejo porque bueno, hay varias partes que están interviniendo dentro de la organización y también la organización interactúa con el medio, ¿sí? con el exterior. Entonces por eso hacen que la realidad o la complejidad de las empresas sea complejo. Bien, bueno, dice que existen diferentes tipos de empresas, bueno, se distinguen por sus fines. Recuerden que tenemos empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Los con fines de lucro era que buscaban obtener una ganancia, ¿sí? Maximizar las rentas. Las actividades que realizan para lograr sus fines, o sea, en qué tipo de actividad desarrolla, si es, yo qué sé, forestal, comercial, ganadera, financiera, o bueno, si da clases como yo, ¿bien? O algo por el estilo. De las dimensiones, bueno, si son pequeñas empresas, si son más grandes empresas, si son micro, ¿sí? ¿Se acuerdan de la CEMIR? Bueno, básicamente es eso. Si tiene varias sucursales, bien, eso habla de lo que serían las dimensiones. Estructuras adoptadas para su gobierno, o sea, qué organigrama posee la empresa, bien. Y bueno, las formas con que se vinculan con el medio. ¿Tá? Por todo eso es que decimos que una empresa o una organización es un fenómeno complejo. Bien, pero vamos a dejar eso de lado. Vamos a enfocarnos en lo que sí nos interesa en esta unidad, que son las etapas del proceso de auditoría. Bien, es muy importante esto. ¿Tá? No sé si se acuerdan, ¿sí? Pero uno de los primeros videos que vimos, las definiciones, ¿sí? De Follow Newton, definía la auditoría como un proceso sistemático, o sea que se van cumpliendo pasos, se van cumpliendo etapas. Bien, bueno, básicamente son estas. ¿Tá? Bueno, dice que es un método o sistema que utiliza el auditor para llevar a cabo su trabajo. Bien, es un proceso lógico que cada paso se ve condicionado por el resultado del paso anterior. ¿Tá? Es verdad, ¿sí? A medida que voy avanzando en las etapas, las conclusiones o los pasos anteriores me afectan los pasos que siguen, las etapas que siguen. Pero también, ¿sí? Van a ver que nosotros vamos a estar realizando después en la etapa de ejecución, podemos llegar a conclusiones que me hagan rever o me hagan replanificar todo lo visto. ¿Tá? Yo digo, para esto voy a hacer este procedimiento, pero dada una conclusión que obtuve voy a tener que hacer otros procedimientos. Bien, entonces ahí me está cambiando el paso anterior. ¿Tá? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Tá? ¿Cuáles son los objetos? Dice, dos objetivos fundamentales persigue las etapas o el proceso. Una cosa muy importante que no se me pueden olvidar, ¿cuál es el objetivo de la auditoría externa? ¿Se acuerdan? Era dar una opinión razonable de si los estados financieros cumplen con el censor. ¿Tá? Y que estaba libre de errores materiales. ¿Se acuerdan? Eso era muy importante. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a su memoria? Para que lo recuerden. Básicamente porque el primer objetivo, que es seguridad, me dice, es seguridad en cuanto a minimizar el riesgo de no detectar errores materiales. ¿Tá? Entonces, yo voy a hacer procedimientos, el proceso, ¿sí? Lo que busca es detectar errores, ¿sí? O, dicho de otra forma, que los estados financieros no tengan representaciones erróneas, ¿tá? Materiales. ¿Tá? Recuerden la definición de material. ¿Tá? Busco que los estados financieros estén libres de esos errores. ¿Sí? Si están libres de esos errores, yo voy a opinar favorablemente. ¿Tá? Y después el otro objetivo de esta etapa, o sea, del proceso de auditoría, además de detectar errores o minimizar el riesgo de no detectarlos, ¿sí? Busca eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Reducir los tiempos, hacerlo en el menor tiempo posible. Pero tengan cuidado sin perder de vista el objetivo anterior, que es la detección de los errores materiales o minimizar el riesgo de no detectar. ¿Tá? Pero no haberlos mareado, pero básicamente seguridad y eficiencia, esos son los objetivos que persigue el proceso de auditoría. ¿Tá? Seguridad,
minimizar el riesgo de no detectar errores, eficiencia, hacerlo en el menor tiempo posible, ¿tá? Como resumen para que les quede. Las etapas, y acá entramos a lo que va la unidad. Las etapas básicas son la planeación, la ejecución y la conclusión, ¿tá? Ahora brevemente les voy a comentar cada una y después vamos a explayarnos un poquito más, ¿tá? Brevemente. Planeación, como dice ahí, identificar, evaluar los riesgos de error material, ¿sí? Es una primera aproximación. Lo que voy a hacer acá en esta etapa de planeación, que algo ya vimos en la NIA 300, ¿sí? Es conocer el cliente, ¿sí? Saber qué tipo de actividad está desarrollando, ¿qué más? Bueno, el ambiente de control, ¿sí? Identificar qué riesgos tiene, qué riesgos inherentes tiene la empresa a nivel global, a nivel de la entidad y también a nivel de cada afirmación que hay. Las afirmaciones, no sé, a nivel del ciclo, de tesorería, de cobranza, de pago, bueno, qué riesgos tiene asociados, ¿tá? Y el ambiente de control también es qué controles, ¿sí? Qué controles realiza la empresa para mitigar esos riesgos, ¿tá? Entonces voy a hacer una evaluación de todo eso, ¿sí? Como le dice ahí, bueno, identificar y evaluar los riesgos de error material, ¿sí? Obtener conocimiento del cliente. Y bueno, y todo esto, ¿sí? Lo voy a evidenciar, lo voy a documentar. ¿Para qué? Para poder armar una estrategia de trabajo, como dice ahí, que se llama plan general. Y una vez que tengo el plan general, paso a un programa de trabajo que lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Pero en la planeación, ¿qué hacemos? Craneamos, ¿sí? Conocemos al cliente, investigamos, evaluamos qué riesgos tiene la empresa, qué controles realiza la empresa. Y en función de todo eso, documentamos y hacemos una planificación del trabajo, ¿tá? Ejecución. Paso a la otra etapa, la ejecución. ¿Qué va a ser la ejecución? Es el accionar, la palabra misma te lo dice. Es accionar, es desarrollar, ¿sí? Es realizar los procedimientos propiamente dichos. Eso que dije en la planeación, que lo escribí, tenés que hacer tal y tales pruebas, esto y lo otro, en ejecución lo llevo a cabo, lo acciono. ¿Bien? Y después tengo la conclusión, ¿tá? Que una vez que tengo todo ejecutado, voy concluyendo los procedimientos que fui realizando, los agrupo y evalúo. A ver, de todas las conclusiones, ¿qué conclusión puedo sacar? O sea, ¿qué opinión puedo sacar? Si es favorable, si no es favorable, si tiene alguna salvedad, si todo está ok excepto por tal cosa. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que son las conclusiones propiamente dichas, ¿sí? De los informes lo vamos a atacar al final del curso, ¿tá? De la segunda parte. Bien, bueno, ahora lo que voy a comentarles un poco es el esquema, ¿sí? El esquema es el que ustedes ven por ahí, ¿bien? ¿Qué? Bueno, importante, ¿sí? Importante. Antes de iniciar el trabajo que tengo que hacer, como dice ahí, acuerdo a los términos del encargo. ¿Se acuerdan de la NIA 210? Que era el contrato, ¿sí? Era la carta de contrato, la carta de contratación, perdón, se le decía, la carta del encargo, ¿sí? Que ahí primero se definía, bueno, que me contrataban, cuál era mi alcance, cuáles eran las fechas que tenía que cumplir, ¿sí? Y una vez que tengo eso, una vez que está firmado por las ambas partes, llega a un acuerdo, ¿sí? Entre el auditor y el cliente, ahí sí, vamos y empezamos con la primera etapa, ¿sí? La primera etapa es la planeación, ¿sí? Bien, lo que dice NIA 300, 315, 320, 330, esas NIAs las mencionamos en el video anterior, ¿bien? Pero es todo lo que les comenté hace unos minutitos, ¿tá? Identificación, conocimiento, evaluación o evaluación del ambiente de control, y después todo eso lo escribíamos en el plan de auditoría y posteriormente en el programa de trabajo, ¿tá? Que eso se lo voy a mencionar a continuación. Después de eso pasamos, como dice ahí, son adecuados los controles. Bueno, yo no sé si se acuerdan, pero del total de controles que realiza la empresa, yo en algunos voy a confiar y en otros no. No voy a probar todos, ¿tá? Voy a probar aquellos que a mí me sirven, ¿sí? Para reducir el riesgo de auditoría. Solamente en algunos, no en todo lo que realiza la empresa, ¿tá? Entonces, en lo que yo digo, bueno, voy a confiar, voy a depositar confianza, ¿sí? Ahí los voy a tener que probar después. Voy a tener que fijarme si funcionan o no funcionan, ¿tá? Entonces, ¿son adecuados los controles? Tengo dos respuestas. ¿Sí o no? Los pruebo, sí o no. Ya estoy en la etapa de ejecución, ojo, ¿tá? Entonces, si pruebo los controles y funcionan, voy a hacer un enfoque de confianza, ¿sí? O pruebas de cumplimiento se llaman,
Bien, si los controles los pruebo y no funcionan, me voy a ir para el otro lado, que es el enfoque de sustantivo, bien, más de pruebas se llaman pruebas de detalle, pruebas sustantivas, bien, que más adelante en otra unidad se lo voy a explicar mejor. Bien, recuerden que todo de acá, todo, ¿sí? Lo tengo que dejar documentado, ¿sí? Tuvimos tiempo hablando de lo que era la evidencia de autoría, que estaba en la NIA 500, bien, desde la planeación, ¿sí? Toda la etapa de planeación, hasta los procedimientos que voy realizando, todo lo tengo que dejar documentado. ¿Y por qué? Eso me va a sustentar las conclusiones a las que voy a arribar, ¿tá? Básicamente está ahí medio armado. Tenemos la planeación, después la parte de los controles, ahí vendría a ser las ejecuciones, y abajo tenemos la etapa de conclusión. Bien, de todas formas les voy a subir un flujograma, más completo, que es el que está en el libro, más completito que este de acá, ¿tá? Bueno, ahora voy a continuar con la primera etapa, que es la planeación. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con planeación, como les comentaba. Y bueno, algo ya lo vieron, ¿no? Lo vimos en el video anterior, bien, la NIA 300. Ahí ya me estaba hablando de lo que era la planeación, ¿tá? Repasen porque les ayuda, todo está medio relacionado, ¿sí? Medio no, del todo, ¿tá? Por las dudas. La planeación, bueno, planeamiento, dice ahí, recuerden, ¿sí? Tengo que definir una estrategia, ¿sí? Que se llama una estrategia general de auditoría, ¿sí? Para realizar el trabajo. ¿Qué me permitía todas estas etapas? Recuerden los objetivos, ¿sí? Se los refresco por las dudas, si no vuelvan para atrás en las diapositivas, de la seguridad y eficiencia, ¿tá? Esos son los objetivos de las etapas, ¿tá? La planeación, bueno, me sirve, como digo ahí, para poder garantizar una seguridad, ¿sí? O disminuir significaba el riesgo de no detectar errores, bien, y también de hacerlo en el menor tiempo posible, ¿tá? Todo eso está craneado, está pensado, está planeado, bien, y así desarrollamos un plan de auditoría que ahora en breve le doy la definición, ¿sí? ¿Qué pasa? En la etapa de la planeación, lo que nosotros hacemos es subdividirlos en etapas, ¿tá? La primera etapa que tenemos, digamos así, es el conocimiento del negocio, del cliente, ¿sí? Juntarnos con la gerencia. ¿Cómo obtengo esta información? Me junto con la gerencia, con los encargados de cada área, ¿bien? Y empiezo a investigar, a ver qué tipo de actividad realiza, cómo es que se financia, si vende todo al contado, si vende a crédito, a quiénes vende a crédito, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Variables externas, me dice ahí. Bueno, ¿cuáles son las variables externas? Bueno, el tipo de cambio, si está muy expuesta el tipo de cambio. Capaz que compras y vendes todo en peso uruguayo, no pasa nada. Pero si importa en dólares y vende en peso uruguayo, ojo. Si el tipo de cambio se dispara, va a tener un riesgo un poquito más elevado ahí, ¿no? Variables externas, bueno, como les decía, tipo de cambio, la inflación, etc. Bien, ahí trato de conocer lo más posible el negocio, ¿tá? En qué áreas o en qué segmento o en qué mercado también, ojo, importante, en qué mercado también se desarrolla esta empresa, ¿tá? Bueno, ¿qué más? La revisión analítica preliminar. Bueno, como ustedes deben de recordar, para mí es una de las favoritas, ¿sí? Es una de las que me guío muchísimo. ¿Y qué era revisión analítica? Bueno, les recuerdo un poquito. La revisión analítica comparaba, ¿tá? Y buscaba a través de análisis lógico, ¿sí? Dar una explicación de un incremento o una disminución, ¿tá? Por ejemplo, la revisión analítica, ¿qué compara? Compara los datos o balance que tengo de este año con los del año pasado, o si la empresa hace presupuesto con, bueno, cuánto presupuestó vender o cuáles fueron sus proyecciones. Comparo, ¿tá? Numerito contra numerito. La variación veo si se me dispara, si baja mucho, si se mantiene igual. Ojo, ¿sí? Si se mantiene igual también puede llegar a ser una alerta. Esto algo ya lo vimos cuando les comentaba en videos anteriores. Bien. Acá, como dice ahí, es una primera aproximación a los grandes números de la empresa, ¿tá? Rápidamente puedo saber si la empresa está ganando, si me fijo en el resultado del ejercicio, si está perdiendo, si hizo muchas inversiones. Si yo veo en PPE que este año son 2 millones y el año pasado 1 millón, hice una inversión fuerte. Entonces, ojo, duplicó la inversión en activo fijo, ¿sí? En PPE.
me da una alerta, ¿sí? Algo inusual, es algo llamativo, me es una alerta para, bueno, decir, bueno, acá voy a hacer, acá hay cierto riesgo, aumentó demasiado, entonces, o disminuyó demasiado, vamos a atacarlo, vamos a investigar, vamos a analizar qué es lo que hay adentro, ¿está? Es una primera aproximación, como dice, ¿sí? La revisión analítica preliminar. Algo importante, ¿por qué preliminar? Y bueno, porque básicamente siempre nosotros cuando arrancamos nuestros trabajos, los balances no están terminados, ¿tá? Y es más, como algo anecdótico, muchas veces cuando hacemos una visita interina, por ejemplo, termina el 31 de diciembre, fecha de balance, y vamos en octubre, hacemos unos procedimientos ahí analíticos, ¿sí? Y analizamos también documentación de respaldo, y después en enero, cuando ya el balance está terminado, terminamos de hacer esos procedimientos o ajustamos, ¿está? Esto es anecdótico nomás, ¿bien? Entonces, a lo que voy es que preliminar porque a veces, o la mayoría de las veces, los balances no están terminados, ¿bien? Pasamos ahora a la tercera etapa, subetapa, perdón, dentro de planeación, que era la estimación de la materialidad, ¿tá? Materialidad preliminar también. ¿Por qué? Porque el balance definitivo no lo tenemos, entonces no va a ser un número definitivo el que vamos a calcular, ¿tá? Importante, ¿vieron lo que dice ahí? La información es de importancia, me va a dar la definición, ¿tá? Recuerden el video anterior, pero acá tenemos otra. La información es de importancia relativa si su omisión, o sea, o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios o lectores de los estados financieros, ¿tá? Es muy similar a la que le di anteriormente. Materialidad o importancia relativa es si esa información está omitida, ¿sí?, en los estados financieros, pueden hacer cambiar, ¿sí?, la lectura o la decisión que tenga ese lector, ¿sí?, ese usuario sobre la empresa, ¿tá? Decisiones económicas menciona ahí, bueno, decisiones económicas, comprar, vender, otorgar un préstamo, todo esto ya lo estuvimos viendo en el video, creo, en uno de los primeros videos, ¿tá? Bueno, ¿qué más? Bueno, este elemento permite determinar, como dice ahí, la naturaleza es qué procedimientos vamos a realizar, el alcance, ¿sí?, qué cobertura en la muestra, ¿sí? Si yo tengo un riesgo alto y una materialidad baja, entonces voy a tener que analizar más cosas, ¿tá? O sea, la cobertura en vez de ser de 40% de la muestra va a ser de 80%, ¿tá? Y oportunidad, ¿cuándo lo vamos a realizar? Bien, todo eso, vieron que todo esto está relacionado, está todo dentro de la etapa planeación, entonces todo lo tengo que considerar, todas las etapas, para armar después el plan de auditoría. Bien, recuerden, naturaleza es el procedimiento, alcance es la cantidad que voy a analizar, y bueno, la oportunidad, ¿cuándo lo voy a hacer? Bueno, en consecuencia diseñaremos los procedimientos en busca de esos errores. Bien, algo importante, ¿sí?, que ya algo les mencioné, lo que era el riesgo de auditoría, y que está muy relacionado con la importancia relativa o con la materialidad. Son dos cosas que están muy correlacionadas, ¿tá? Cuando yo tengo, dice ahí, a mayor nivel de auditoría, el riesgo me aumenta, ¿tá? A mayor nivel de importancia relativa, o sea, cuanto más alto es la cifra, la materialidad, más alto va a ser el riesgo de auditoría, ¿sí? Y viceversa. Si yo tengo un número chiquito o muy, muy pequeño de importancia relativa, de materialidad, el riesgo de auditoría va a bajar. ¿Qué es el riesgo de auditoría? Lo vamos a ver a continuación, pero básicamente el riesgo de auditoría es que el auditor no detecte un error material, ¿tá? Riesgo de auditoría asociado, error que el auditor no detectó, ¿sí? Entonces se lo comió, digamos, y opinó que estaba todo bien, cuando hay un error material, y el error material que hacía podía llegar a cambiar las decisiones de los lectores. Bien, está todo muy relacionado. Bueno, ¿qué sucede acá? Si yo, el último párrafo, si yo determino una importancia relativa, una materialidad muy chiquita, ¿qué me implica hacer? Muchos procedimientos, ¿tá? ¿Sí? Como dice ahí, la determinación de un importe muy bajo de materialidad lleva a trabajar en demasía, o sea, tengo que hacer más procedimientos, bien, porque voy a analizar más cuentas, la muestra voy a aumentar, bien, todo eso es la lógica que se va a ir aplicando. Después lo vamos a ir viendo de a poquito, ¿tá? Mientras que una cifra muy alta me hace trabajar menos, pero el riesgo de no detectar algo me aumenta. Entonces hay que hacer como una mezcla, ¿sí? Entra mucho acá el juicio profesional, y también ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos auditando y el cliente lo vamos conociendo y son auditorías recurrentes, o sea,
la hago este año, la hago el segundo, voy adquiriendo cierta experiencia con el cliente y ese nivel o ese riesgo de auditoría me va a ir bajando y yo puedo ir aumentando la importancia relativa a la materialidad. ¿Tá? Pero también anecdótico, de esto podemos hablar muchísimo. Vamos a atacar esto lo teórico, ¿bien? Paso ahora a la etapa 4, que habla de la identificación de las cuentas significativas, ¿bien? Una vez que yo tengo determinado la materialidad, el importe relativo, ¿sí? El número, me dice materialidad 1.000.000, ¿sí? Yo con eso sé que todas las cuentas que sean mayores a 1.000.000 las voy a considerar significativas. O sea, sí o sí las tengo que analizar. Todas las cuentas de balance que sean mayor a ese valor las voy a tener que analizar sí o sí. Porque si esa cuenta está mal, ¿qué es? Es un posible error material. ¿Me explico? Ahora, todas las que son menores a eso, algunas las puedo descartar o no. Recuerden que los auditores manejamos la materialidad también justamente para, como que es un límite, ¿bien? Nosotros aceptamos la materialidad tal numerito. Hasta ese número nosotros decimos que todo lo demás es razonable. ¿Tá? Si lo supero, ahí abro la alerta y me pongo a investigar un poquito más o le planteo los ajustes que le tengo que hacer. ¿Tá? Bueno, paso al 5 punto a la subetapa número 5, identificación y valoración de riesgos, estudio y evaluación de los controles internos. Bueno, acá todo esto era un poco lo que les comentaba al inicio. Voy a tener que estudiar el ambiente de control, ¿sí? Que tiene la empresa. Eso es identificar qué riesgos tiene la empresa a nivel de entidad, a nivel de toda la entidad, de toda la actividad, pero también a nivel de cada aseveración, de cada cuenta o de cada proceso. ¿Tá? El proceso me refiero a cobranzas, a pagos, a tesorería, me voy enfocando en ciclos, se le llama en auditoría. ¿Bien? Bueno, en función de todo eso voy a analizar los controles que realiza la empresa también y bueno, de ahí determinar el riesgo de auditoría que tengo. ¿Tá? Básicamente es eso, a ver si se agrego algo más en esta diapositiva. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar. ¿Tá? Acá, una vez que yo tengo el riesgo de auditoría, después vamos a ver que si tengo tal riesgo, voy a hacer tales procedimientos. ¿Bien? La idea siempre de hacer los procedimientos que es mitigar, disminuir el riesgo de auditoría. Eso es importante. ¿Para qué no hacer los procedimientos? Para disminuir el riesgo, ¿sí? De auditoría. Bien. Bueno, más cositas que tengo por acá. Un ambiente de control fuerte le permitirá pensar, bien, si yo identifico o evalúo que la empresa tiene un ambiente de control fuerte, bueno, si es fuerte el control que tiene, entonces me da para pensar en forma preliminar antes de probar los controles que realiza que, que hay procedimientos de control efectivos, como dice ahí. Bien. Bueno, básicamente es eso. Vamos a pasar a la sexta etapa, ¿sí? Subetapa en realidad, que es la determinación de riesgo de auditoría. Algo ya les mencioné, pero se los leo acá técnicamente qué es. ¿Tá? Dice, riesgo es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inapropiada, ¿sí? Cuando los estados financieros están representados erróneamente de una forma de importancia relativa. ¿Tá? El riesgo de auditoría, entonces, que vendría a ser yo opinar sobre estados financieros y que esos estados financieros tengan un error material, ¿tá? Que estén mal. Bien, dicho de otra forma, el riesgo de auditoría es no detectar un error material, ¿tá? Básicamente. Bien, este riesgo de auditoría puede ser a nivel de los estados financieros o, como dice ahí, de clase de transacciones, saldo de cuentas y revelación. Bien, bueno, nada, básicamente sigo. Me detengo ahora, paso a la siguiente diapositiva y el riesgo de auditoría. Recuerden que el riesgo de auditoría lo vimos en el video anterior, pero se compone de tres: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Bien, en el riesgo inherente es el que está asociado mismo a la empresa, ¿sí? O a cada operación, como dice ahí. ¿Tá? Siempre existe el riesgo inherente, ¿sí? Siempre hay un riesgo mínimo. Bien. Y es propio, intrínseco, dada la naturaleza de la empresa, ¿bien? O de los procesos. Después está el riesgo de control, ¿tá? Es el riesgo de que un error no sea detectado o prevenido por el sistema de control interno de la empresa, ¿tá? La empresa tiene controles, ¿tá?
tiene el riesgo, tiene los controles hechos para mitigar ese riesgo. Bueno, es el riesgo que se asocia a que el control no detecte un error, el control de la empresa, ¿tá? Eso es importante. Y después tengo el riesgo de detección, que es el riesgo de que yo como auditor, realizando mis procedimientos sustantivos o de validación, como dice ahí, yo como auditor realizo los procedimientos, ¿sí? Es el riesgo de no detectar con esos procedimientos un error material. Bien, básicamente es eso, ¿tá? Recuerden que se podían llegar a confundir entre riesgo de control y de detección. El riesgo de control es los controles propios de la empresa y el riesgo de detección son con los procedimientos que yo hago como auditor. Bien. Bueno, pasamos al plan general, ¿sí? El plan general de auditoría. El plan de auditoría, bueno, es un documento donde se deja la constancia de la estrategia que voy a llevar a cabo, que el auditor va a llevar a cabo, ¿bien? Le va a servir como guía, como dice ahí, para desarrollar los programas de trabajo que lo vamos a ver ahora. ¿Qué contenido puede haber? Bueno, qué informes tengo que realizar y emitir, cuáles van a ser las fechas de vencimiento de los mismos, si necesito validar el trabajo de otros auditores de años anteriores, por ejemplo, si necesito contratar a otros profesionales, básicamente, no sé, tengo una tasación o tengo que evaluar ganado o tengo que evaluar, como les comentaba la otra vez, forestación, ¿sí? No, yo como auditor me escapa, no soy un idóneo, no soy un experto en evaluación de eso, entonces contrato el servicio de otro. Importante, el personal con el cual va a contar el encargado de llevar a cabo esta auditoría, ¿sí? Si va asistente, senior, semi-senior, bueno, el personal que va a contar. Y bueno, también dice otros elementos que sean importantes para el desarrollo del trabajo. Bien, programa de trabajo. Tengo el plan de auditoría, perdón, y tengo el programa de trabajo, ¿tá? El programa de trabajo es una guía que me dice el paso, qué es lo que voy a realizar, qué procedimiento en sí voy a realizar, ¿tá? Dice, es el documento guía para la aplicación de los procedimientos de auditoría, en donde se deja detalle de la naturaleza, o sea, qué procedimiento, la oportunidad y el alcance de los mismos. Bien, en el programa de trabajo también, como menciona ahí, me va a indicar quién va a realizar la tarea de mi equipo de trabajo, obvio, quién va a realizar esa tarea o procedimiento y cuánto tiempo estimado tiene para realizarla, ¿tá? Este programa de trabajo es muy importante tenerlo, ¿sí? Y también actualizarlo cuando el procedimiento quedó realizado, ¿tá? Dice, una vez realizados los procedimientos, se deberá dejar constancia, ¿sí? Con mis equipos lo que hacíamos, le poníamos un estatus concluido o lo pintábamos con los colores del semáforo. Rojo, sin empezar, amarillo, el procedimiento está empezado, verde, ya está pronto, el encargado lo tiene que revisar, ¿tá? Básicamente para jugar con el semáforo, que es algo universal y es llamativo cuando vos lo ves, ¿tá? ¿Esto qué sucede? Este programa, cuando yo tengo toda la lista de los procedimientos que voy a realizar, también me sirve para monitorear el avance que tengo en la auditoría, ¿tá? Es para el encargado del equipo, ¿sí? O para el gerente o para el socio de auditoría que está llevando a cabo llevando a cabo el programa de trabajo, analiza rápidamente si viene bien avanzando, si está atrasado con los tiempos y demás. Bien. Y bueno, por acá doy por terminado la etapa de planeación y ahora vamos a continuar entonces con la ejecución. Y bueno, entonces acá tenemos lo que era la ejecución. Recuerden que la ejecución, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Era llevar a cabo todo lo que había planeado, ¿sí? Ejecutar, bien, accionar la planeación, ¿tá? Bueno, acá voy a realizar, como dice ahí, la aplicación de las pruebas para la obtención de evidencia. Tengo las pruebas de control o pruebas de cumplimiento y tengo las pruebas sustantivas, ¿bien? Las pruebas de control o de cumplimiento están enfocadas, ¿sí? A obtener evidencia de si los controles que realiza la empresa son correctos, ¿tá? Recuerden que yo en la etapa de planeación definía qué controles que realiza la empresa iba a confiar. Una vez que los selecciono, después tengo que probar si esos controles fueron eficientes, si el diseño y la implementación se dio durante todo el año, ¿sí? Y si las conclusiones de prueba de control o prueba de cumplimiento me dicen que sí, Facu, o sí, el auditor, perfecto, los controles funcionaron, entonces sigo adelante. Si me dice que los controles no funcionaron, ¿sí? Que no son eficientes, bien, mis pruebas me dicen, no, este control que te dijo la empresa que hacía no funciona,
o no se realiza. Entonces, en ese caso lo que voy a tener que hacer es ajustar un poco la planeación, la planificación. Voy a tener que buscar otros controles, ¿sí?, alternativos, o enfocarme más en lo que son pruebas de detalle. ¿Tá? Por eso es muy importante. Después paso a las pruebas sustantivas, que después vamos a ver más de lo que son las pruebas sustantivas. Bueno, pero ataque más que nada, se pueden hacer pruebas sustantivas sobre saldos, sobre transacciones, ¿bien? Y nunca estamos librados. En la auditoría siempre vamos a tener que hacer pruebas sustantivas, ¿bien? Nunca podrán dejar de estar presentes, como dice ahí. En general brindan la mayor parte de la evidencia en la auditoría, ¿sí? Por lo general hacemos muchas pruebas sustantivas. Y bueno, básicamente es eso, ¿tá? Esto lo vamos a enfocar en la próxima unidad. Una vez que termino con la ejecución, que venía después, ¿se acuerdan? Bueno, venía la conclusión, ¿tá? Recuerden que acá siempre en la conclusión era muy importante tener evidencia de todo lo anterior, de la planeación, de los trabajos que realizamos, o sea, de los procedimientos, todo eso lo tenía que dejar documentado, ¿tá? Evaluación de la evidencia, o sea, toda la evidencia que obtuve, la analizo, la resumo y bueno, y concluyo, ¿tá? Y bueno, dice ahí aplicar procedimientos finales, ¿tá? Porque capaz que hay una conclusión que me quedó, viste, como que me deja sí, no sé, bueno, entonces, para estar realmente seguro, ¿qué hago? Otro procedimiento, ¿tá? Aplicar procedimientos finales, ¿tá? Significa eso. Bien, y bueno, y después, por último, con todo esto, lo junto, todas las evidencias que obtuve, voy a llegar a emitir la opinión. Que la opinión puede ser favorable, abstenerse de opinar, con excepciones o con salvedades. Todo esto igual lo vamos a ver a futuro, ¿sí? Más adelante al finalizar el curso. Bien, bueno, espero que haya quedado todo claro, pero si no, cualquier duda como siempre me la hacen llegar, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido nuevamente, ¿sí? En esta oportunidad, como deben de haber visto en el título del video, cambiamos de unidad temática, vamos a hacer la unidad temática 2, ¿sí? Que es marco normativo, ¿bien? El formato del video va a ser igual, ¿sí? Yo les armé las presentaciones y se las voy a comentar, agregándole alguna información extra, ¿bien? Bueno, como ven en el título de la presentación, ¿sí? Tenemos el marco normativo contable y el profesional, ¿tá? El normativo contable es, no sé si se recuerdan, pero ¿viste? Tenemos elementos en auditoría y este vendría a ser el sensor, ¿tá? El marco normativo contable vendría a ser el sensor, ¿sí? Recuerden que nosotros en auditoría externa opinábamos sobre estados financieros y si estaban de acuerdo o si estaban preparados de acuerdo a un marco de referencia. Bueno, eso es el marco normativo contable. Y por otro lado, vamos también a hablar sobre el marco profesional, ¿bien? Que es son normas, guías que a nosotros, bueno, justamente nos dan pautas de cómo realizar el trabajo de auditoría, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar con el primero, ¿sí? Marco normativo contable, o sea, el sensor que nosotros tenemos como referencia para opinar si están los estados financieros de acuerdo o no al mismo, ¿bien? Entonces, bueno, acá el marco normativo contable, ¿sí? Las normas contables adecuadas en Uruguay están establecidas en el decreto 291 del año 2014. Esto ya lo deben haber visto, ¿sí? En materias anteriores. Bien, ¿qué me establece este decreto 291 del año 2014? Que las empresas, ¿sí? Como que las normas contables adecuadas en Uruguay que tenemos que aplicar son las NIF para pymes, ¿bien? Eso es genérico, ¿bien? De todas formas, hay algunas excepciones, como establece ahí, ¿sí? Que son algunas sociedades que no están incluidas en la sección 1 de la NIF para pymes. La sección 1 de la NIF para pymes me dice cuáles son justamente pymes, cuáles son las entidades, o sea, cuáles son las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que está establecido en la sección 1. ¿Tá? Si no es una pyme, y como dice ahí acá, o es una sociedad que emite valores de oferta pública, nos vamos a regir por las NIF completas. ¿Tá? Entonces tengo genérico, NIF para pymes. Y algunas excepciones usamos las NIF completas. ¿Bien? ¿Qué más comentarles? Bueno, en la siguiente presentación tenemos los EMIR. Los EMIR, lo deben haber escuchado alguna vez, son los emisores de menor importancia relativa. ¿Tá? El decreto 291 también me define lo que es una EMIR. Y tienen que cumplir con esas condiciones, ¿sí? Tienen que cumplir todas esas condiciones. No tener oferta pública, que los ingresos operativos sean menores a 200.000 UR. Bien, no sea de participación estatal y esa más que aparece ahí. Bien, lo importante acá es que si es una EMIR, se clasifica como una EMIR, tampoco vamos a aplicar las NIF para pymes, sino que vamos a hacer, como dice ahí, se van a aplicar algunas secciones de las NIF para pymes. O sea, es más reducido. A lo que voy es, yo tengo las NIF completas, después un marco normativo un poquito más reducido, que es el genérico, que son las NIF para pymes, y después tenemos algunas secciones, ¿sí? Para aplicar de las NIF para pymes cuando es EMIR. ¿Tá? Repaso, de vuelta, genérico, normas contables adecuadas en Uruguay, NIF para pymes. Algunas excepciones, ¿sí? Cuando no es una pyme, aplico NIF completas. ¿Tá? Y si es un EMIR, aplico algunas secciones de la NIF para pymes. Bien, continuamos. Algunas consideraciones. Bien, el decreto 408, ¿sí? Del año 2016 sustituye el famoso decreto 103 del año 91, aquel que es muy muy viejo. ¿Tá? Hay muchas empresas que siguen aplicando ese esquema que me presentaba el decreto 103, bueno, pero la realidad es que estamos cambiando todo hacia el decreto 104. Bueno, cambiando, ya deberíamos estar aplicando el 408 del 2016. Algunas diferencias importantes que hay. Bueno, acá algunas, lo que establece el 408, como dice ahí, es que activos pasivos sí se tienen que clasificar en corrientes y no corrientes. Bien, se debe presentar como categorías separadas dentro del estado de situación financiera. Esto era algo que el decreto 103 también lo aplicaba, o sea que hasta ahí no hay diferencia. Los activos corrientes deberán ordenarse por orden decreciente de liquidez, ¿sí?
esto del decreto 408 y el 103 también lo aplica, ¿sí? El tema es que el 408 solo clasifica o ordena decreciente, solo ordena los activos corrientes. El decreto 103 ordenaba a los pasivos, al patrimonio y demás. Bien, acá en este decreto 408 solo se ordena los activos corrientes. Bien, bueno, otra de las cosas que me dice que la presentación del estado de resultado integral se tiene que presentar en dos cuerpos. Por un lado el estado de resultados y después por otro el estado integral. Bien, en el estado integral lo que poníamos también eran los ORI, ¿sí? Era el movimiento que teníamos, por ejemplo, de la revaluación de PP. Y algo muy importante que cambia, ¿sí? Es que los flujos de efectivos provenientes de actividades operativas, ¿sí? Se tienen que hacer en el F, se tienen que hacer por el método indirecto, ¿tá? Eran las actividades operativas, yo no sé si se acuerdan, teníamos dos formas de presentarlos, ¿bien? Una era por el método directo y otra por el método indirecto. Acá la normativa, el decreto 408, me dice que lo tengo que hacer, ¿sí? Por el método indirecto. ¿Por qué es importante esto? Porque yo cuando vaya a validar o a dar una opinión sobre los estados financieros, tengo que cumplir con este sensor. Si yo veo el F que tiene, el F de la empresa, que las actividades operativas están por el método directo, se está alejando del decreto. ¿Bien? Por eso es importante saber o conocer el sensor sobre lo que yo voy a opinar. Bien. Otras consideraciones, ¿sí? ¿Por qué necesito saber sobre el marco normativo? Bueno, por ejemplo, si es una EMIR, ¿bien? No es necesario aplicar el IRAE, ¿bien? Si es una EMIR, no necesito aplicar la NIC 12, que es de IRAE. Tampoco, ¿sí? Por ejemplo, si sigo estando en una EMIR, necesito aplicar, ¿se acuerdan de la NIC 21 que hablaba de los análisis de los factores? Bien, que yo para determinar la moneda funcional tenía que hacer un análisis de factores, el precio de venta, en qué moneda están nominados el precio de venta, los principales costos en qué moneda estaban, ¿sí? Esos son los principales factores y ahí analizando eso yo determinaba la moneda funcional. Bueno, si es una EMIR, esa empresa, esa EMIR puede optar por el peso uruguayo sin la necesidad de hacer ese análisis. Bien, entonces es importante también saberlo. Es vital, como dice ahí, saber qué marco normativo debo aplicar. ¿Sí? Bueno, igual cualquier duda que tengan de esto, me escriben y lo seguimos comentando. ¿Sí? Bueno, avanzamos ahora y entramos a lo que es el marco normativo profesional. ¿Tá? El marco normativo profesional, o sea, sobre el auditor, ¿tiene alguna guía? ¿Tiene normas? ¿Sí? Y la respuesta es sí, tenemos normas. Bien, se llaman las NAGAS, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Bien, y en Uruguay, ¿sí? Son las NIAS. Bien, las normas internacionales de auditoría que son emitidas por la IFAC. Bien, que como dice ahí, estas normativas, ¿sí? Las NIAS, lo que me van a permitir o lo que le van a permitir al auditor es realizar un trabajo profesional. ¿Sí? Va a haber un marco que me va a guiar, que me va a decir por este lado hacelo, ¿sí? Si haces estos procedimientos, no te olvides de dejar evidencia, ¿sí? O sea, documentar todos los procedimientos que nosotros hacemos. Me va a establecer también la responsabilidad que tiene el auditor, ¿sí? Por ejemplo, y cuál va a ser el contenido que tiene que tener el informe, ¿sí? Las distintas opiniones, dependiendo de las conclusiones que arribamos en los procedimientos, qué conclusiones podemos sacar, ¿bien? Y bueno, también las tareas, algunos detalles de los procedimientos propiamente dichos. Bien, entonces, continuamos con esto, ¿sí? Y me dice que el ejercicio de la auditoría supone el cumplimiento de ciertos requisitos por parte del profesional y se dividen todas estas NIAs que yo le estaba comentando, estas guías, estas normas, se dividen como en tres grupos, ¿tá? Aquellos que están relacionados con su persona, relacionados con el alcance del trabajo y los que están relacionados con el informe profesional. ¿Tá? El primero, relacionado con su persona. Acá voy a tener normas que me van a decir ciertas características que debe reunir el profesional a nivel a nivel personal y también a nivel profesional, o sea, los conocimientos técnicos que debe reunir. ¿Tá? Características, competencias, bien. Después,
el alcance del trabajo. Acá, como dice ahí, está orientado a guiarnos, a decirnos cómo se hace el trabajo, cuál es nuestra responsabilidad, cuáles son las técnicas o procedimientos que debemos aplicar, ¿sí? Qué evaluación, por ejemplo, de los riesgos vamos a tener que hacer. Si concluimos que el riesgo es alto, qué procedimientos deberíamos hacer o qué enfoque, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Bien. Y después los que están relacionados con el informe profesional propiamente dicho. Acá en el informe profesional propiamente dicho me va a decir, bueno, cuál va a ser el contenido del informe, o sea, qué es lo que tiene que haber ahí adentro, cuáles son las posibles conclusiones a las cuales podemos arribar, si es favorable, si no es favorable, si es favorable pero con alguna salvedad o con alguna excepción, etc. ¿Bien? Todo esto lo vamos a ir, a medida que va a avanzar el curso, lo vamos a ir atacando. ¿Bien? Bueno, después paso a la siguiente diapositiva, me dice normas de auditoría en Uruguay. Ya sabíamos que nosotros aplicamos las NIA, las normas internacionales de auditoría. Acá el Colegio de Contadores en el pronunciamiento 18 fue lo que me estaba estableciendo, ¿sí? La adopción de las NIAs, pero la versión 2010. Y más adelante se actualizó para las NIAs versión 2016. ¿Tá? El Banco Central, el reglamento que me dice que adopte las NIAs es la comunicación del 2018, esa que aparece ahí, 253. Y bueno, básicamente es eso, ¿sí? Era lo que ya les comentaba. Las NAGA, las normas de auditoría generalmente aceptadas son en Uruguay las NIAs, ¿bien? Versión 2016. Estas normas que vamos a tener, recuerden que se dividían en esos tres grupos, ¿sí? Relacionado a la persona, relacionado al trabajo y relacionado al informe. Y dentro como de las normas de auditoría voy a tener un código de ética, o sea, qué características, qué principios debe seguir la persona, el auditor. Las NIAs propiamente dichas que van a ser en ese manual, ¿sí? De los procedimientos que vamos a realizar, de cómo evidenciar, de cómo documentar evidencia. ¿Se acuerdan de la evidencia de auditoría? Cómo documentar los procedimientos, las conclusiones, las evaluaciones que nosotros hacemos. Básicamente eso. Y después tenemos ahí normas internacionales de control de calidad, ¿sí? Esto es una norma de control. Nosotros los auditores, no sé si sabían, pero más que nada las grandes firmas, nuestros trabajos también vienen a controlarlos, ¿sí? Se llama un control de calidad, a ver si estamos respetando las NIAs, si estamos realizando los trabajos correctamente. Básicamente es eso, ¿sí? Es más, les cuento una anécdota. Yo trabajo en una empresa que es francesa y lo que se hace ya años, en el 90 en Francia, salió lo que era la coauditoría, ¿tá? O sea, ¿qué significa? Dos contadores auditando lo mismo, ¿tá? Eso básicamente es para justamente controlar esto, ¿sí? La calidad del trabajo, ¿bien? Pero aquellos que trabajan en alguna firma, por lo general, cuando vos haces un trabajo de auditoría, el año siguiente vienen de otras casas matrices o cambian los socios o hay un equipo justamente de control de calidad que analiza todos los procedimientos que vos hiciste, cómo si hiciste buena evidencia, si lo documentaste bien, digamos, arriban un control. Eso para que, para seguir justamente las NIAs, ¿sí? Ese marco normativo que nos guía. ¿Bien? Adicionalmente existen otras normas relacionadas con los trabajos, ¿sí? No solo hacemos auditorías, sino que también hacemos otro tipo de trabajos, ¿sí? Como trabajo de revisión, que es lo que se conoce como revisión limitada, trabajo de aseguramiento y servicios relacionados. ¿Bien? Las normas internacionales de auditoría. Ya nos está quedando un poquito de este video. ¿Sí? Las normas internacionales de las NIA en sí se agrupan a su vez en categorías. ¿Bien? La primera es, como les muestro ahí, normas internacionales de control de calidad, era lo que les mencionaba, ¿sí? Son normas que nos guían o nos dan pauta de cómo controlar otro trabajo de auditoría, ¿sí? Después tenemos que van los principios generales de responsabilidad, que dice que van de la NIA 200 a la 299. No se asusten, que no es que haya 100 NIAs en ese rango, ¿tá? Sino que
es que es flexible para poder ir agregando a medida que pasa el tiempo, se va agregando nuevas líneas si corresponde, ¿tá? No es que haya 100 en ese rango, hay poquitas, después les paso en detalle. Pero básicamente acá lo que me va a dar es los principios que tiene que contar el auditor, ¿sí? Principios éticos, de comportamiento, qué actitudes o competencias tiene que tener la persona que va a realizar, o sea, el auditor, las responsabilidades que tiene el auditor, ¿sí? Después vamos a atacar una en el próximo video, ¿sí? Que es la 240, que habla de la responsabilidad de los auditores frente al fraude, al error del fraude, que es que se generan ciertas expectativas a veces, las cuales nosotros no somos responsables, por así decirlo. Ya le adelanté algo. Y después en otro grupo que van de la 300 a la 499 son normas, ¿sí? Que nos dicen cómo vamos a tener que hacer la evaluación del riesgo y la respuesta al riesgo determinado. Acá básicamente van a ser normas que nos dicen que tenemos que identificar los riesgos, ¿sí? Hacer un análisis del ambiente de control, como dice ahí, evaluar el riesgo. Básicamente vamos a tener que hacer un análisis o un entendimiento suficiente del cliente, del giro de la empresa, de cuáles controles realiza, ¿sí? Para mitigar los riesgos que tiene la empresa. Y bueno, básicamente en función de esa evaluación del sistema, de todos los riesgos, ¿sí? Nosotros vamos a posteriormente planificar nuestro trabajo, ¿sí? Si tiene un riesgo alto, lo más seguro que tengamos que hacer más procedimientos. Si tiene un riesgo bajo, ¿sí? Y probamos los controles que tiene, ¿sí? Vamos a tener que realizar menos procedimientos sustantivos. Bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No se preocupen. Pero básicamente acá en este grupo lo que vamos a tener son normas que nos dicen eso, qué tipo de información o conocimiento o evaluación de riesgo tenemos que obtener. En evidencia de autoría, que va de la 500 a la 599, es justamente cómo documentar todo esto, qué tipo de información tenemos que guardar, qué tipo de calidad tiene la información, cuál va a ser más relevante. Bueno, básicamente es eso, que algo ya estuvimos comentando y mencionando en los videos anteriores. Bueno, bien, y nos está quedando ahora las últimas agrupaciones, bien, que como pueden ver ahí, la utilización del trabajo de terceros va de la línea 600 a la 699, bien. ¿Qué sucede? Nosotros a veces tenemos ciertas situaciones, ¿sí? De las cuales los auditores, digamos, no somos expertos en la materia. Entonces, para poder opinar sobre eso, contratamos, podemos ser nosotros o la empresa misma contrata a un profesional que tenga expertise sobre la evaluación, por ejemplo. ¿Sí? A lo que me refiero es, los ejemplos comunes son la tasación de los PPE, ¿sí? O de una propiedad de inversión. Bien, entonces se contrata un tasador, ¿sí? con experiencia para evaluar esos inmuebles. Bien, otra situación o ejemplo que les pongo ahí es, por ejemplo, en empresas forestales. Bien, entonces yo no sé si saben, pero a medida que va creciendo el tallo o creciendo el árbol, va teniendo cierta evaluación, ¿sí? O el crecimiento y la evaluación, como les pongo ahí. Ahí lo que se está aplicando es la NIC 41, ¿sí? Yo como auditor no soy experto en evaluar el tamaño de un árbol, digamos, entonces contrato a un experto que sí lo haga, ¿está? Después tenemos las conclusiones y dictámenes de auditoría, que va de las 700 a las 799, ¿sí? Que ahí me va a dar el contenido de los informes, ¿sí? Las opiniones que puedo llegar a obtener o concluir, ¿sí? sobre los estados financieros. Y bueno, después paso a la última, que son las áreas especializadas, ¿sí? Que ahí me da ciertas pautas de cómo tengo que hacer una auditoría de estados consolidados, ¿sí? Cuando tengo una casa matriz y una subsidiaria se consolidan, se unen los estados contables, se llama estados financieros consolidados, ¿bien? Y también, bueno, estados financieros intermedios, si tengo que presentar estados, ¿sí? Auditados o revisiones limitadas cada 3 meses, por ejemplo, que es lo que me pide el Banco Central, ¿bien? Bueno, por acá doy por finalizado este video, que era introductorio al marco normativo, tanto contable como profesional.
¿sí? Y ahora en el próximo vamos a atacar algunas de las líneas más importantes de las cuales vamos a utilizar durante el transcurso bueno, justo, durante el transcurso del curso. Bien, bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. ¿Sí? Vamos a continuar con un video introductorio, ¿sí? Sobre las normas internacionales de auditoría. Bien, acá como habrán visto, lo que vamos a hacer es una presentación de algunas líneas, de las principales, no de todas. Bien, es importante sí que miren primero el video anterior, ¿sí? Que hablaba del marco normativo profesional y el contable, ¿sí? El censor. Bien, bueno, acá como ven en la carátula, ¿sí? De la presentación va a ser un video similar, les voy a ir pasando en las diapositivas y comentándoselas, ¿tá? Traté de hacer lo más detallada posible las mismas, así ya cuentan con toda la información ahí de una. Bien, algo importante, algunas de estas líneas son muy importantes, yo se las voy a ir marcando, ¿sí? Y van a tener la guía completa para poder estudiarlas en la plataforma, ¿sí? Así la pueden descargar, estudiarlas, ¿sí? Porque, bueno, son importantes y es necesario leerlas y además porque pueden llegar a preguntar mucho sobre ellas. ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces. Me dice normas internacionales de auditoría, la presentación de algunas NIAs. Bien, la primera que vamos a ver, como se muestra a continuación, es la NIA 200. ¿Está? La línea 200 lo que me establece es cuál es el objetivo de la auditoría de los estados financieros. Como ustedes ya saben de los videos anteriores y de las presentaciones, el objetivo nuestro del auditor, ¿sí? Es expresar una opinión, ¿sí? Sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo o no a ese marco de referencia. ¿Tá? Recuerden que el marco de referencia o censor, ¿sí? Es el decreto 291 del año 2014 que me dice la NIF para pymes. ¿Tá? Repasen eso por las dudas. ¿Tá? Y también en esta NIA, la 200, me dice que delimita la responsabilidad del auditor. Solamente delimita informar y expresar una opinión sobre los estados financieros. ¿Tá? Y dice que la responsabilidad por la preparación y presentación de los estados financieros, ¿de quién es? Es de la empresa. ¿Tá? Nosotros solamente vamos a dar una opinión sobre los mismos, ¿tá? No los armamos, no los preparamos. Bien, está establecido en la NIA 200. ¿Sí? Bueno, continuamos un poquito más, ¿sí? Sigo en la otra presentación y acá lo que me establece es qué principios, ¿sí? Éticos tiene que cumplir el auditor, ¿tá? Y me los enumera: independencia, integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, comportamiento profesional y estándares técnicos. Bien, independencia. ¿A qué se refiere con ser independiente? Bueno, ser una persona independiente no solo a nivel de lazo familiar, de vínculo familiar, ¿sí? Yo no puedo ir a auditar a mi padre o a
mi esposa, por ejemplo, ¿sí? No es que esté casado, pero quise poner un ejemplo, ¿bien? Sino que también no podría auditar, ¿sí? Si yo tengo una relación de dependencia económica con ese cliente. Bien, a lo que me refiero es, yo tengo ciertos clientes y solo uno de esos clientes de auditoría es del 80% de mis ingresos. Entonces yo ahí tengo cierta dependencia con ese cliente. Bien, independencia está atado a eso, ¿sí? A no tener un vínculo personal o familiar con el cliente, ni tampoco tener una dependencia económica. Bien, porque ¿qué implica si yo tengo una dependencia económica? Que si yo tengo que opinar algo opuesto, ¿sí? O negativo, bien, la otra persona me puede llegar a ejercer cierta presión para que yo no diga que está mal, bien, o mismo con si es un familiar, por ejemplo, si voy a auditar a mi padre, ¿sí? Va por ese lado lo de la independencia. Después tenemos integridad, objetividad, ser objetivos, bien, competencia y diligencia profesional, o sea, tener los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo mi trabajo o mi examen de auditoría, bien. Para esto necesito, como dice ahí, también recordar o saber cuál es el sensor o marco normativo que voy a estar aplicando, ¿tá? Confidencialidad, ¿sí? Yo toda la información que obtengo del cliente, ¿sí? No puedo seguir a repartirla por ahí, ¿tá? Se firman cartas de confidencialidad entre el cliente y el auditor, bien, y bueno, comportamiento profesional y estándares técnicos, bien. Bueno, esta normativa también, la NIA 200, me establece un concepto que algunos capaz que ya conocen, que es escepticismo profesional. ¿Bien? El escepticismo profesional, como les pongo ahí, es poner en duda, ¿sí?, lo informado. Me comentan algo, me afirman algo y yo tengo que ponerlo en duda, ¿sí?, verificar si es así, ¿tá? Dice ahí, el escepticismo profesional es una actitud que implica una mente cuestionadora y una evaluación crítica sobre la información o evidencia recibida. ¿Tá? No es tratar de deshonesto a la otra persona, ojo, ¿tá? Es lo que me están informando, ¿sí?, verificarlo, cuestionarlo, ver si es correcto, si no es correcto, obtener información que me documente que esa afirmación es correcta, ¿tá? También me hablaba de la seguridad razonable. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos a realizar una opinión, ¿sí?, o vamos a dar una opinión, ¿sí?, de si los estados financieros estaban libres de errores, con cierta seguridad razonable? ¿Por qué era razonable y no absoluta? Porque nosotros no hacemos toda la contabilidad, utilizamos técnicas de muestreo, usamos el juicio profesional, ¿sí?, entre otros, bien, como les comentaba ahí. Y bueno, básicamente también lo que me está hablando ahí, la realización de una auditoría de conformidad con las NIAs, ¿tá? Voy a ampararme o guiarme, ¿sí?, con las NIAs. ¿Ah? Recuerden que las NIAs son importantes porque me dan cierta cobertura, ¿sí? Y bueno, justamente me guían en los procedimientos, en la información, en cómo documentar, en las opiniones. Es muy importante este marco, ¿ah? Tanto para mí como auditor, para tener un respaldo de cómo debo actuar, sino también para el cliente. Porque el cliente, al saber que hay un marco normativo que los auditores siguen y se guían, le da mayor credibilidad. No es que vengo y hago cualquier cosa, sino que todos tienen que cumplir con ciertos requisitos mínimos, ¿tá? Eso es la idea principal de las NIAs. Bueno, la NIA 210. La NIA 210 me habla de la carta contratación o carta compromiso, ¿sí? Bueno, básicamente acá lo que vamos a estar, me da el contenido obviamente, ¿sí?, que ustedes ven ahí, pero básicamente antes de iniciar un trabajo yo tengo que dejar por escrito qué tipo de tareas voy a hacer, cuáles son los honorarios obviamente, cuál va a ser el alcance, la cobertura, qué plazos tengo que cumplir, no sé, capaz que me lo piden para dentro de 2 meses, 3 meses, entonces tengo que cumplir con esa fecha de vencimiento. También se le deja establecido y claro que al cliente que nosotros necesitamos esta información, que nos tienen que otorgar esa información, nosotros tenemos que poder acceder a esa información. Y bueno, todo esto se hace antes de iniciar los trabajos propiamente dichos, ¿bien? Todo esto, como decía, se documenta en una carta antes del inicio del trabajo, ¿sí?, en donde, bueno, el cliente y el auditor acuerdan, ¿sí?, los términos de trabajo, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuál va a ser el objetivo, la responsabilidad. Bueno, ahí les marco la responsabilidad por los estados contables.
Los auditores no nos hacemos responsables, ¿sí? No somos los quienes preparamos los estados contables. Nosotros opinamos sobre los mismos, ¿bien? El alcance, el tipo de informe, bueno, entre otros, ¿sí? Ahora continúo y me voy a enfocar en la NIA 240. ¿tá? La NIA 240 es importante. Esta NIA sí, les pido que se la descarguen y la lean. Vuelvan a ver cuáles son las NIA, ¿sí? Las que yo les pongo ahí son las necesarias. Pero la 240 es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, a mí ahí me está hablando de la responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría de los estados financieros. ¿Bien? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente al fraude? ¿Tá? Y bueno, más abajo, como pueden ver en la PPT, dice, básicamente, que la responsabilidad la responsabilidad principal por la prevención y detección del fraude recae en la empresa. ¿tá? Es la empresa que tiene que diseñar e implementar controles para evitar que haya fraude. ¿sí? Nosotros los auditores, y más cuando nos contratan auditoría de estado, auditoría externa, o sea, de estado financiero, no nos contratan para hallar o detectar fraudes, ¿tá? primero, sino para opinar sobre los estados financieros. ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de fraude que tiene la empresa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para evaluar el riesgo de fraude? ¿sí? Bueno, a través de ciertos procedimientos, pero básicamente con entrevista con la gerencia, analizando el ambiente de control, indagando cómo la empresa o la gerencia administra, ¿sí? o controla el riesgo de fraude. ¿tá? Nosotros evaluamos eso. ¿sí? Vuelvo a recalcar algo muy importante, ¿sí? La responsabilidad para identificar y detectar los errores de fraude corresponde a la gerencia. ¿tá? Es la gerencia que tiene que diseñar e implementar ciertos controles. ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar ese ambiente, si está realizando controles o si no. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si nosotros, si se considera que hay riesgos de fraude, nosotros vamos a tener que hacer ciertos procedimientos para poder mitigar eso. ¿tá? Tenemos que, para mitigar justamente la existencia de algún error. ¿sí? Continúo un poquito más porque esta es importante. Bueno, ahí dice que se establece perceptivamente que nosotros para planificar ¿sí? nuestra auditoría, para desarrollar nuestro trabajo, tenemos que hacer un análisis o una evaluación del riesgo de fraude. ¿sí? Básicamente es eso. ¿tá? Tenemos que considerar si es el riesgo de fraude es alto, si es bajo y eso cómo nos impacta. ¿tá? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Primero, que está ahí la primera viñeta, es muy importante diferenciar una representación de error por producto de un fraude de un error común. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿Cómo hago para diferenciar? Bueno, la principal diferencia entre un error y un fraude radica en la intención, en el dolo se le dice. ¿Bien? El fraude es un acto intencional, deliberado, ¿sí? Se cometió ese error a propósito, ¿sí? Con el objetivo de ¿qué? De que esa persona o conjunto de personas, ¿sí? que hicieron el fraude, obtener una ganancia. Ellos lo hicieron con el propósito de tener algún beneficio, ¿bien? O ventaja, pero injusta o ilegal, ¿sí? A diferencia del error común. El error común es no intencional. Cometí un error, como todo el mundo se puede equivocar. Yo qué sé, no sé, una 190 omití por error hacerlo. ¿tá? La gran diferencia entonces radica en la intención. Si hay un error con intención se le denomina fraude y si es un error común es error. ¿Bien? Está en intención. ¿sí? Bueno, me dice que los errores de fraude, ¿sí? intencionales, error con intención o con dolo, se denominan fraude y pueden ser sobre la información financiera fraudulenta, informar algo que no corresponde, o malversación de fondos o de activos. ¿sí? Bien, otra cosita, bien. El riesgo de no detectar un error de fraude, ¿sí? un error intencional, o sea, un fraude, el riesgo de no detectar un fraude es más alto que un error común. ¿Por qué es más alto? Y bueno, básicamente porque el fraude se va a querer ocultar. Tienen ciertas estructuras sofisticadas para que el auditor, cualquier persona, no lo identifique, no lo encuentre. Está diseñado para ocultarse, por eso es fraude.
¿Está? Bueno, básicamente es eso, ¿sí? Continúo un poquito más con la NIA 240, ¿sí? Y me dice investigar la evaluación realizada por administración sobre... Bueno, está. Acá lo que tenemos que hacer en esa primera frase es comprender qué controles realiza la empresa, ¿sí? Para mitigar el fraude, ¿sí? ¿Qué riesgos, cuál es el riesgo? ¿Qué controles realiza la empresa? Y nosotros vamos a tener que evaluar, ¿bien? Evaluar todo el sistema, todo el ambiente de control. Bien, una vez que nosotros evaluamos ese ambiente de control, tenemos que dejar documentado. Si no hay documentación, si no hay evidencia, significa que no hicimos nada. Quédense con esa idea. Todo lo que nosotros hacemos tiene que quedar documentado, tiene que haber evidencia de lo que hicimos, ¿está? Porque vamos a ver más adelante, pero es muy importante tener evidencia para poder concluir, ¿sí? Bueno, después también me habla de obtención de representación en la administración. Acá básicamente lo que vamos a hacer es pedir una carta por escrito o tener algo por escrito de la gerencia sobre su ambiente de control, cómo evalúa él el riesgo, ¿sí? Si ha detectado o no en instancias anteriores algún fraude y bueno, los controles que realiza para que no suceda eso, ¿sí? Más abajo, bueno, como ya les comentaba, ¿sí? En caso de detectar indicadores de riesgo de fraude, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer es planificar y ejecutar nuestra auditoría en función de eso, ¿sí? Si tiene un riesgo de fraude alto, nosotros vamos a evaluar eso, vamos a tener que hacer ciertas técnicas para disminuir ese riesgo, ¿sí? O procedimientos. Bueno, ahora vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a continuar con planeación.